Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos un nuevo invitado. Él es Rodrigo Durán, es director ejecutivo del Centro de Inteligencia Artificial. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Rocío, bien y tú, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por responder al llamado y hablemos de este temazo. Este es política, pero también es tecnología, lo que traemos ahora, inteligencia artificial. Acabamos de tener el Congreso Futuro, donde fue uno de los temas centrales. Entiendo que también participaste dentro del Congreso, Rodrigo. Sí, el día miércoles estuve en un conversatorio sobre justamente qué puede hacer la política en la inteligencia artificial, cuáles son, cómo enfrentarlo, si es que hay que regularlo o no, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. El Congreso Futuro fue una súper buena experiencia en ese sentido con personas de todo el mundo conversando este tema, así que muy, muy contento. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Qué cosas nos tenemos que adelantar como país en esta conversación? Porque han habido bastantes dudas, existió un consejo que viera contra la desinformación, de ahí viene la inteligencia artificial también, que sabemos que cualquiera puede decir y hacer cualquier cosa. ¿Cómo nos anteponemos a lo que viene? Mira, es muy difícil hacer esa perspectiva de cómo nos anteponemos, porque en verdad no sabemos lo que viene. El tema del desarrollo, particularmente la inteligencia artificial generativa, constituye un desafío no solo regulatorio, sino que también estructural para las democracias. O sea, de hecho, el World Economic Forum, creo que fue o algo así, pues, publicó la semana pasada este informe de los riesgos globales. Y el segundo riesgo para los próximos 2 años tiene que ver con el impacto de la desinformación en los procesos electorales, el riesgo para las democracias liberales. Y eso pasa porque finalmente la inteligencia artificial tiene un montón de beneficios y potencial positivo para mejorar la vida de las personas en salud, en educación, en agricultura, en productividad, pero también puede usarse para, por ejemplo, generar estos deepfakes profundos, donde tú no sabes realmente si lo que estás viendo es real o no, a una escala que no habíamos visto. O sea, tú puedes generar miles de videos mentira que son indistinguibles para el ojo no experto si era cierto o no. Puedes generar bots que responden como si fueran personas normales que tú programas para que desinformen de manera estructural. Entonces, la inteligencia artificial hoy día tiene que tener esa mirada más crítica de cómo prevenimos el uso de esas herramientas eh, para finalmente torcer la voluntad ciudadana o modificarla o desinformar. ¿Me entiendes? La desinformación es un fenómeno que no es solamente inteligencia artificial, pero la inteligencia Mm. artificial sin duda cambia radicalmente el escenario de la desinformación por la escala y las capacidades que tiene. ¿Y qué se ha visto que se ha realizado en otros países, en otros lugares del mundo, donde yo sé que las regulaciones han ido cambiando justamente para hacerse cargo de este fenómeno? ¿Qué se está conversando afuera? Separar las cosas como de lo que es inteligencia artificial y desinformación, aunque se cruzan, pero es bueno tenerlas con cuerdas separadas porque, insisto, la inteligencia artificial generativa es una herramienta para la desinformación, pero también puede ser una herramienta para combatir la desinformación. Es decir, tú puedes usar modelos de ingeniería reversa que te permitan identificar patrones, por ejemplo, donde tú valga la redundancia, identificas que alguien, un agente, está usando mecanismos de inteligencia artificial para generar mensajes falsos. Pero en concreto, esa es una gran discusión, ¿sí? ¿Cómo abordar desde la legislación la tecnología de la inteligencia artificial y la desinformación? En materia de inteligencia artificial, no hay un consenso. Hay distintas aproximaciones, está elementos regulatorios de la aproximación más china, por ejemplo, que es muy centrada en el Estado, que el Estado tiene el control total sobre estos desarrollos, lo promueve, pero siempre bajo esta tutela estatal muy socialista. Eh, Después tienes una aproximación como el AI Act, o el decreto de AI que publicó la administración de Biden hace un par de meses, que
que es una aproximación mucho más libre, mucho más de autorregulación, muy, entre comillas, anglosajón, donde básicamente dicen, mira, el mercado va a regular esto. Si la gente ve que los modelos están mintiendo, va a dejar de usarlo. Hay que tener resguardos éticos al interior de las empresas, pero poca intervención como un enforcement de parte del Estado. Y después tienes una tercera aproximación, que es la que yo he visto tiene más piso acá en Chile, que es la europea. Los europeos básicamente llevan un par de años discutiendo la llamada AI Act, eh, que en un principio se centraba solamente en modelos de aprendizaje de máquinas, después pasaba a modelos de aprendizaje profundo, que es más o menos lo mismo, pero como con esteroides, y lo iban a publicar en junio y ¡pum! Aparece esto de la inteligencia artificial generativa a gran escala con modelos como Gemini de Google o OpenAI, o sea, ChatGPT de OpenAI, y vuelven a discutir, bueno, ¿cómo regulamos, cómo nos aproximamos a esta acceso? Y ahí lo que dicen los europeos es que tienen dos cosas. Lo primero es que definen ciertos principios. Esto es lo que nosotros queremos cuidar. ¿Ya? Entonces, estos principios están amenazados por ciertos riesgos, esta aproximación de los riesgos. Y dado que está amenazado por estos riesgos, tenemos que regular de esta manera cada uno de estos riesgos. Hay que una aproximación interesante porque finalmente no está regulando la tecnología. Ayer había un charlista, porque es un futuro que decía, imagínate cuando tú quieres regular la inteligencia artificial, que dicho así es como si regulemos, que te lo dice, yo estoy de acuerdo con eso. Como que quisieras regular los martillos. Entonces tú tienes que ir y decir, mira, ¿sabes? Porque la inteligencia artificial es una herramienta, no es naturaleza, es una herramienta, son algoritmos creados por humanos. Entonces, si tú quieres regular el martillo, tú tienes que decir, ya, ¿verdad? Usted no puede usar el martillo para hacerle daño a otras personas. Eh, pero tienes que ser más preciso con eso, porque por ejemplo tú podrías usar un martillo y no, por casualidad hacerle daño a la persona. O estos son los clavos que usted puede usar martillo. Y si usted tiene un tornillo, no puede usar un martillo, tiene que usar un destornillador, un atornillador. Entonces, cuando tú te metes a regular una tecnología y no el daño o el impacto, que son aproximaciones distintas, eh, te metes en un problema desde nuestra perspectiva. Y eso es un poco pasando al caso chileno, eh, hay tres proyectos hoy día que se están discutiendo. El primero es uno que presentó el diputado Tomás Lagomarsino en la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, que es un proyecto desde mi punto de vista muy malo, porque hace esto de regular la tecnología, constituye una comisión ad honorem que tiene que ir, por la cual tienen que pasar todos los desarrollos para que sean aprobados por un comité de expertos que sesiona una vez al trimestre. Entonces, imagínate tú que todas las actualizaciones de tus aplicaciones del teléfono tuviesen que antes de pasar por tu teléfono, pasar por una comisión experta que dice si pueden usarlas o no. O sea, que son ciertos y son sucesivas. Entonces, eso mataría la existencia de inteligencia artificial. Básicamente nadie, porque más que los formularios, ¿cómo vas a ver la comisión experta si es bueno o malo? No, es una ridícula. Ese es el problema cuando tú regulas la tecnología. ¿Sí? Y el segundo proyecto que está en veremos es el que se genera a partir de una mesa, de varias mesas, que convoca el Senado de la República, lo convocó la presidenta entonces de la Comisión Futuro, Jimena Rincón, eh, que lo que hace es definir 5 ejes: industria, talento, políticas públicas, ética y sesgos y regulación. Y convoca varios participamos del CENIA en ese espacio y se generaron informes. Entonces, esos informes debiesen ser conducentes a una ley marco de inteligencia, o sea, que no solamente es esta regulación, sino que también es mecanismos de promoción, mecanismos de adopción, cuál es el rol del sector público, o sea, es mucho más holístico y por lo tanto es mucho más difícil, pero una aproximación bastante más razonable a cómo aproximarse legalmente a esto. Y dentro de eso, ¿cómo ves que tú que estamos parados nosotros en Chile para hacer uso de esta tecnología? Porque nos permite, ah, también es muy de usuario, nivel de usuario con la nueva inteligencia artificial, te das cuenta que en realidad puedes avanzar en los procesos, o sea, es una herramienta que te hace saltar más o menos como la revolución industrial, creo yo, te está haciendo saltar ahora esta nueva tecnología y esta nueva herramienta. ¿Lo ves tú de esa manera o estoy sobredimensionando el poder que tiene esta inteligencia artificial? No, totalmente. O sea,
Totalmente de acuerdo contigo y de hecho eso es parte del trabajo como de evangelización que nosotros hacemos desde el CENIA, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, de que las personas entiendan primero que esto no es una novedad, o sea, la inteligencia artificial como disciplina está presente en la ciencia, tú eres doctora, tienes un doctorado en las ciencias académicas, está presente desde el año 54. Es previo incluso a la ciencia de computación. ¿Cachai? Como la idea de Turing, finalmente, de la máquina de Turing, de estas máquinas que sean capaces de emular al humano, derivó primero en este campo de estudio de la inteligencia artificial y después se movió hacia las ciencias de computación. Y la inteligencia artificial como campo de estudio ha tenido vaivenes académicos muy grandes. Lo que estamos viendo hoy día es el boom de las redes neuronales, del aprendizaje profundo, que es uno de los muchos campos que existen dentro de la disciplina, que se basa en aprendizaje profundo, que es esta noción de que si yo le muestro a un algoritmo muchos ejemplos de algo, va a poder aprenderlo y reconocer patrones en otro espacio. Entonces, eso lo vemos con imágenes y lo vemos con lenguaje, de una forma que es brutal, porque es demasiado patente. Y eso es lo que ha despertado este interés tan grande en los últimos años, pero te cuento esta historia como para mostrar que en verdad esto es una disciplina que tiene harta raíz. Y el potencial que ha tenido históricamente, pero que ahora tiene, es como tú dices, es un cambio epocal. O sea, no es algo como cuando nosotros trabajamos con industria, por ejemplo, con el Estado. La conversación no es si tú vas a adoptar inteligencia artificial o no en tus operaciones. Es como que tú te hubiese hecho la pregunta hace 60 años atrás si ibas a adoptar luz eléctrica en tus operaciones. Y alguien te hubiese dicho, no, sabes que yo voy a seguir con la máquina a vapor acá porque me funciona súper bien. Esa es la magnitud. Entonces, eh, hay una brecha de comprensión del potencial que tiene la tecnología. Y también hay otro desafío, y eso un poco lo mezclo con lo que tú me decías de tu experiencia como usuaria, y es el tema del mercado del trabajo. ¿Cachai? La inteligencia artificial en el corto, mediano, incluso largo plazo, que son los próximos 40 años, no va a reemplazar a las personas, porque finalmente las personas tenemos dos cosas que la inteligencia artificial más sofisticada no tiene. Son agencia, podemos tomar decisiones por nosotros mismos, libre albedrío, como quieras decirle, y tenemos criterio, sentido común, pensamiento crítico, tenemos esa capacidad, ¿ya? Algunos. Entonces, esos dos elementos son los que desde nuestro punto de vista hay que promover, porque claro, yo te digo los próximos 40, 50 años, pero de aquí a 100 años, sí, las máquinas van a poder hacer básicamente cualquier actividad productiva que tú identifiques, pero nunca van a tener agencia. ¿Cachai? Académicamente, quienes desarrollan esto son conscientes de que no pueden entregar la agencia a la inteligencia artificial. Siempre tiene que estar la persona, el ser humano, la conciencia humana metida en la toma de decisiones. No solo porque por el peligro que revestiría eventualmente tener una máquina sin control, que hoy día técnicamente no es factible, pero imaginemos, insisto, de aquí a 100 años probablemente sí lo sea. No sé cómo, pero puede ser que pase. Eh, Sino porque las personas confiamos en personas. Eso es una cosa súper interesante y para graficar este punto. Eh, hay una historia de la industria aeronáutica. ¿Tú sabes cuándo fue el primer aterrizaje automático de un avión donde no hubo intervención de una persona, de un piloto para que el avión aterrizara? Ni idea, ni idea. A Pero ver. así, tírate un número, así como hace 20 años. Ah, ¿Cuándo crees tú que? ¿será hace 30 años, los 90? Yo dije lo mismo, en el año 1962. Mentira, ya. No, o sea, los aviones son capaces de aterrizar solos, sin intervención humana, apretando un botón, aterriza desde el año 1962, o sea, hace más de 60 años. Bueno, Pero hay que sigues pensar ahí, teniendo, hay que pensar que mandaron un mono a la luna en algún minuto. Me imagino que el mono no sabía claro, aterrizar, por lo tanto tendrían que haber. Y ahí eso fue no sé qué año ahora sí, pero 60 y claro, en la misma época. O sea, entonces, si te das cuenta,
nosotros seguimos manteniendo a dos pilotos en la cabina 3 en los vuelos internacionales, no porque ellos estén manejando el avión, no, es porque tú no te subirías a un avión que no tiene una persona ahí, ¿cachai? Yo no me subiría. Eh, y, y, y eso refleja que las personas confiamos en personas, ¿cachai? Cuando tú hablas con un chatbot, eh, por ejemplo, nosotros en Senia tenemos varios proyectos como de asistentes inteligentes, cuando es integrar inteligencia artificial a estos chatbots de WhatsApp o de páginas web. El 90% de las personas, pese a que podrían de forma mucho más rápida obtener la información preguntándole al robot, te dicen, no, quiero hablar con un ejecutivo, quiero hablar con un ejecutivo. Porque no le creen al robot. Entonces, eso es algo que está en nuestro, como una cosa muy antropológica, ¿sí? Es nuestra especie, yo confío en mi especie. Entonces, ¿qué es lo que hace que ChatGPT, desde mi punto de vista, esto es súper personal, pero que ChatGPT haya tenido el impacto que tuvo, es que parece ser de mi especie. ¿Sí? Esa cosa que van apareciendo las palabras poco a poco, y yo voy interactuando y le puedo preguntar sobre lo que le pregunté antes. Ese fenómeno que parece humano, lo hace mucho más, valga la redundancia, confiable, porque antropológicamente yo digo, no, esta cuestión, como no tengo esa resistencia de la máquina, ¿cachai? Eh, entonces, yo te diría que lo fundamental como usuario es entender que esto es una tendencia que no se va a detener, ¿ya? O sea, es inevitable. Eh, y por lo tanto, cuidar y promover aquellas habilidades que las máquinas nunca van a tener, que son la agencia y el pensamiento crítico. Ser capaz de tomar decisiones, ser capaz de analizar cosas, de distinguir entre algo que es falso y algo que es verdadero. ¿Sí? Y esas son competencias que lamentablemente o afortunadamente, no sé cómo quieras decirlo, debiesen desarrollarse particularmente en las casas y en los colegios. Y ahí es donde tenemos un desafío enorme del sistema educacional. Hoy día no se está haciendo cargo de eso. Ya, justamente para allá iba mi pregunta que me la robaste, porque finalmente es cómo nosotros miramos al futuro con esta tremenda herramienta de no seguir haciendo lo mismo que en algún minuto cuando hubo esta revolución industrial, cuando se cambiaron las formas de generar, cuando teníamos la campaña en serie, cuando hacías soldaditos finalmente, tenías una educación asignada a eso, a que las personas hicieran lo que se supone que tenían que hacer para poder producir en línea. Cuando Claro. cambiamos la forma de producir, también tuvo que cambiar la forma en la cual educábamos a nuestras futuras generaciones que iban a ser aquellas que iban a estar en los sistemas productivos posteriores. Ahora justamente iba para allá también hacia donde te quería llevar, porque ahora vamos a tener una nueva herramienta para producir que nos va a generar nuevos desafíos. O sea, nos quita la pega manual, ya no tenemos que hacer cosas en series, porque ya están esas máquinas para eso. Por lo tanto, todas esas personas que estaban organizadas mentalmente para hacer eso ya quedan fuera del sistema. Después tienes otro tipo de trabajo, que es el que tenemos actualmente, donde nosotros hacemos muchas tareas que van a ser cambiadas por esta tecnología, que ya no es necesario tanto hacer. O sea, entonces tenía que hacer un discurso, le metimos toda la información al sistema y teníamos nosotros un grupo analizado más o menos qué era lo que teníamos que decir, cuál era el feeling de lo que necesitábamos decir. Y le pedimos a la máquina, danos un discurso en tantas páginas, en tantos esto. Y que nosotros hicimos después fue ver si es que coincidía con lo que nosotros queríamos con estos parámetros generales. Entonces, finalmente, hacia donde vamos caminando es cómo somos capaces de entregar los parámetros a la máquina para que nos entreguen una información y nosotros tener el sentido, el feeling, la parte crítica de analizar que la información que estamos obteniendo sea efectivamente lo que nosotros tenemos, no confiar completamente en ella. Y eso yo coincido contigo que es el desafío futuro de cómo educamos a las nuevas generaciones y me preocupa que me estés diciendo no estamos haciendo nada finalmente. O sea, no sé si no estemos haciendo nada, pero estamos enfocados en cosas que no son tan críticas, ¿cachai? Como, como que finalmente, bueno, rescato lo que tú dices, lo desdramatizo un poco. Eso sí. O sea, la revolución industrial, si tú lees, por ejemplo, la tesis de Marx, ¿cachai? Tú te leí El Capital. Marx dice, padre, lo que va a pasar acá es que vas a tener monopolios cada vez más grandes, donde las economías de escala van a hacer que los salarios sean cada vez más pequeños, eh,
porque finalmente todas las personas van a saber hacer cosas súper compartimentadas y por lo tanto el resultado definitivo de este análisis lógico del crecimiento económico era un desempleo masivo, salarios de hambre y concentración económica brutal, con desigualdades que finalmente justificaban esta revolución proletaria. Eh, Eso no pasó. ¿Cachai? No. ¿Y por qué no pasó? Porque finalmente cuando tú generas tecnologías, insertas tecnologías como, no sé, la automatización de la cadena de producción o qué sé yo, surgen desafíos que no podías prever, que la tecnología no está preparada para resolver y por lo tanto se lo das a un humano. ¿Cachai? Y Correcto. eso es un patrón que se ha repetido históricamente en todas las revoluciones tecnológicas, desde la imprenta, la máquina a vapor, la electricidad, los combustibles fósiles, o sea, los motores de combustión interna, todo, siempre. Tú podrías haberte parado en el 1800, 1770 y haber visto la máquina a vapor y haberte imaginado un mundo distópico donde básicamente las personas lo único que iban a hacer era como mover las manivelas o cargar de carbón. Y eso no sucedió. Entonces, tampoco va a suceder ahora. Porque no funcionan así los cambios tecnológicos. Sí, Podría, hacia donde yo iba, Rodrigo, es más que solamente mover las manivelas y todo eso, es cómo nos preparamos para otras cosas, porque finalmente también estás dejando de hacer tareas rutinarias y te permite enfocar y desarrollar otras actividades y llevarlos a otro nivel. Entonces ahí es donde yo digo, me molesta, por ejemplo, que a nivel educacional estemos preguntándonos si tenemos que tener computadores, celulares y tablets en los colegios y no qué criterio estás usando para el uso de esas tecnologías dentro de los colegios. Creo que la conversación está en un nivel distinto, ¿cachai? Por ahí va mi acotación. totalmente de acuerdo contigo. O sea, no poder. Desde mi punto de vista, le metería un pelo más a la sopa. Y es que existen ciertas competencias básicas como de interacción con esta tecnología. ¿Sí? O sea, yo voy a interactuar con modelos generativos, entonces tengo que saber distinguir cómo funcionan, etcétera, 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 y cuando me mienten y cuando no. Pero aparte de eso, hay ciertas competencias técnicas para usarlas que no son solamente de interacción, sino que son más profundas. ¿Cachai? Que ser especialista en esto Correcto. para ciertas aplicaciones concretas. No es lo mismo usar un modelo generativo de texto para escribir discursos que para analizar una base de datos. ¿Cachai? Puedes hacerlo, la tecnología subyacente es la misma, pero tiene distintas aplicaciones. O para, como yo te decía antes, detectar patrones de desinformación en mensajes de un agente en particular. ¿Cachai? Entonces, esos distintos usos de la tecnología requieren no solamente esta capacidad de pensamiento crítico, sino que además requieren ciertas competencias tecnológicas que hoy día no estamos abordando en el sistema de educación. Y que, tú que eventualmente uno podría decir, ya, estas son más profesionalizantes, entonces deberían estar en la segunda etapa, o sea, educación terciaria. Yo no sé, yo no creo. Yo creo que esto es el sistema educacional tradicional, primaria y secundaria, tú deberías salir, así como en teoría tú sales como un alfabeto digital y numérico que sabe operaciones matemáticas básicas y puede comprender lo que lee. Bueno, eso es el punto base, ¿cachai? Sin Ujú. eso tú no podías interactuar con un modelo, no tenés pensamientos. Por eso te decía que le pongo un pelo más a la sopa, porque eso no lo estamos haciendo hoy día. Correcto. Y además lo que tienes que lograr es que no solamente tenga esas competencias de alfabetismo digital, o sea, de alfabetismo numérico y lingüístico, sino que también alfabetismo digital. ¿Cachai? Y ese es un desafío gigante, donde yo creo no es solamente responsabilidad del sistema educacional, esa es una responsabilidad también de los proveedores, de los desarrolladores de tecnología, porque al final del día, si es que tú no lo haces, estás creando el caldo de cultivo para que la inteligencia artificial sea el próximo chivo expiatorio de todos los males. ¿Cachai? Si aumenta el desempleo, no, es que el desempleo aumentó porque metimos inteligencia artificial y que, mira, voy a meterme en un tema polémico, pero la migración, por ejemplo, y la seguridad. Eh, Establecer la correlación en el aumento de los delitos es bastante sencillo, pero no es fácil establecer la causalidad. Entonces, uno podría decir, mira, si algo tuvo que ver el aumento migratorio con el aumento de la tasa de homicidio, y qué sé yo,
pero difícilmente es lo único, ¿cachai? Bueno, con la inteligencia artificial puede pasar algo parecido. Tú vas a ver aumentos, por ejemplo, de la cesantía en 10 años más. Si es que los ves y no tienes a la población con información básica, va a llegar el político de turno y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Esto es culpa de la inteligencia artificial. Por lo tanto, prohibamos, eliminémoslo, porque así recuperamos los empleos que teníamos. Y eso es terrible, porque la inteligencia artificial tiene un potencial indescriptible e inconmensurable para mejorar la vida de las personas. O sea, eh, lo que nosotros hemos visto en temas educacionales, en temas de salud, en temas de industria del agro, es aumentos sin precedentes. Hoy día puedes tener, existe la tecnología disponible para que tú tengas un chatbot que acompañe el aprendizaje de cada niño de este país, hecho para él o para ella. Así, Personalizado. pero personalizado, como tener un docente tutor en tu casa 24/7, eh, que se ajusta exactamente a tu nivel de desarrollo, a tus dudas, te conversa en el lenguaje que tú quieras conversar. Puede ser formal, puede ser informal, puede ser un profesor tela, un profesor escrito. Sí. Eh, en temas de salud, por ejemplo, hoy día los modelos de aprendizaje profundo te permiten esta síntesis de proteínas que antes se demoraba, no sé, décadas o años, hoy día lo podía hacer en horas. Puedes probar nuevos materiales. Entonces, el gran problema con esto, para mí, es que si tú no avanzas en una mayor alfabetización digital y de inteligencia artificial en la ciudadanía, llegue un populista o una populista en los próximos 10 años que diga, ¿sabe qué? La culpa de todos los males es la inteligencia artificial y por lo tanto hay que prohibirla. Ya es Y como eso quemar los puede tener libros, po. exactamente, ¿cachai? Tal cual. Mm. Bueno, tremendo tema tocamos el día de hoy, Rodrigo. Te agradezco un montón el haber conversado con nosotros. No sé si tienes un último mensaje que quisieras darle a la comunidad respecto al tema de la inteligencia artificial. Eh, yo te diría que, lo, que para mí es más relevante es que veamos esto con esperanza y con responsabilidad. Es decir, tenemos que ser capaces de entender que la inteligencia artificial es una herramienta que está a nuestro servicio, que nosotros manejamos y que tiene un potencial gigante, pero que al mismo tiempo puede generar efectos nocivos si es que no la usamos con responsabilidad. Entonces, ¿cómo, cómo nos aproximamos a ella? Tiene que ser siempre desde esa mirada, del entusiasmo responsable. Y por lo tanto, no desde la crítica, no desde el escepticismo, sino que desde esa reflexión. Perfecto, bueno, muchas gracias, Rodrigo Durán, director ejecutivo del Centro de Inteligencia Artificial, por conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos los que se sumaron, los dejamos invitados a otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.